que yo le cambiaba el valor, lo pasaba a true cuando llamaba a la función para sumar, la de incrementar, pasaba el valor de la variable precio no más, que inicialmente estaba false, lo pasaba a true, ¿sí? Arriba en la función. Acá en la función de incremento, yo lo cambio de false a true. Entonces, cuando se ejecute la función updateDisplay, lo que va a hacer es verificar si este o este son verdaderos, si son true, entonces este condicional va a ser verdadero y va a ejecutar esta línea de código. Va a llamar al elemento, le va a cambiar su style, su display, su visibilidad a visible, ¿sí? Y este de acá abajo establece que si el valor del contador es diferente, esto es diferente, signo de admiración y los iguales es diferente, a 0, y el valor del contador es mayor que 1, mayor o igual que 1, ¿sí? Este condicional va a ser verdadero. ¿Sí? Si no se cumple alguna de estas dos condiciones, va a ser falso. Para que este condicional sea verdadero, se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Sí? Y dentro del elemento que yo tomé en la variable acción, le va a imprimir está sumando. ¿Sí? Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas. Vamos a subir este para que quede más prolijito. ¿Le puedo hacer un poquito más de zoom, por favor? Sí. Así que amplío ahí. ¿Dónde tengo el zoom en este teclado? Por las dudas, aviso que se puede cambiar el diseño del Google Meet y puedes ponerlo full screen solamente a lo que está compartiendo Adrián, que quizás por eso lo ves chiquitito, digamos. Sí, porque lo tengo tamaño recontra ampliado. Sí, sí, me parece que es por eso, porque yo también cuando abrí me apareció un diseño que se veía re chiquita la presentación y todas las cámaras grandes y ahora lo cambié, digamos, por las dudas. Si alguien no sabe, se puede cambiar el diseño. ¿Puedo ver ¿cómo se llama? El más, o sea, el increment. El increment, sí. Sí, quiero verlo. Vamos para arriba. Increment, acá. Ahí está. Esta es la que yo Eh, agregué, ¿ves? Esta sí, función, para que te lo suba un poquito más, yo primero a la variable presiono más, la declaré como falsa. Entonces cuando vos inicializás la aplicación, es no falsa se va a por ver porque defecto. es falso. O sea, la verificación de update display no se cumple. Ujú. ¿Sí? Al inicio esto no se cumple porque es falso. Cuando yo llamo a increment click, cambio el valor de la variable a true, ¿sí? Entonces se ve. Entonces se cumple la condición. ¿Sí? Inicialmente, cuando yo cargo la aplicación, la Es función falso. update display en el navegador y está vinculada con el HTML, esta función la va a recorrer, ¿sí? La va a leer, pero se va a encontrar con que la condición inicial de eso, de presionó No se más, está cumpliendo. está como falso. Claro. Entonces ninguna de las dos son verdaderas. Si yo inicialmente alguna de estas la cambio y le pongo verdadero, por ejemplo, le pongo true, inicialmente a mí en mi navegador cuando recorra en la carga el código, la va a leer como verdadera y lo va a mostrar. ¿Sí? Y les muestro. Profe, disculpe, ¿está Sí. grabando? Cami Sí, sí, está grabando Lucre, chicos. está Quédense grabando Lucre. tranquilos. Disculpe. Presiono más como true. Ah, no, pues no está haciendo llamada a ningún lado la función. Es verdad. Ahí le puse, ¿cuál cambié? El de presionó más. Fíjense, yo voy a ejecutar la función
inicialmente, ¿sí? La voy a llamar inicialmente a updateDisplay. Ahí la llamo para que se ejecute al inicio del navegador de la aplicación y le pasé la condición a true, ¿sí? Ahí la estoy llamando a la función para que se ejecute. Igual no le estoy pasando ningún valor inicial y necesita el valor del display. Se va a ejecutar con... necesita counterval. Esta función necesita un valor de referencia para poder ejecutarse, para poder imprimir el resultado en el navegador. Cuando yo la llamo, como le cambié la condición a true, ¿sí? Si yo la vuelvo a llamar con esa condición pasada a false, no lo va a mostrar, porque no puede verificar el condicional. El condicional es, da falso. Si yo lo que hice recién fue cambiar una variable a true para que esta sea igual a true. Entonces me muestra el segmento de código en el HTML. Ahora yo la cambié a false nuevamente y no me la muestra, ¿sí? No verifica el condicional. Vale, gracias. Bien, la voy a sacar de acá, así. Bien, ¿dudas, consultas, preguntas, ideas, sugerencias? Profe, una pregunta. Sí. ¿Me puedes recordar cuál es la función específica que está cumpliendo ese query selector, esos query selector nuevos que puso? Los query Y ahí selector son equivalentes, ¿sí? O hacen un llamado similar al getElementById. O sea, yo puedo utilizar el getElementById para traer específicamente por un ID, o puedo utilizar un query selector. ¿Sí? Es un método el query selector. Que el query selector lo que me permite es traer un elemento de una manera similar al que lo ubicamos en CSS. ¿Sí? Fíjate que yo acá busqué un ID. Cuando vos buscas un ID en CSS, lo buscas de esta manera. ¿Sí? Y cuando vos buscas un elemento dentro de ese ID, lo buscas de esa manera. Cuando vos buscas una clase en CSS, lo buscas con un punto inicialmente. ¿Sí? El método nuevo de JavaScript es el query selector. De hecho, si ustedes separan, hay una sugerencia que aparece. Suele aparecer como si fuese una lamparita acá, ¿sí? Que sugiere, yo ahora porque el otro día me apareció y se la saqué, pero sugiere cambiar el método getElementById por un query selector. Este query selector originalmente no era puro de JavaScript, sino que era de jQuery, ¿sí? De una librería de JavaScript, y JavaScript lo implementó como propio porque facilita mucho la metodología de búsqueda. Si yo quisiera buscar clase, tengo que poner getElementByClassName y lo que me trae es un listado porque las clases son amplias. Si ustedes prueban y ponen, van a ver una diferencia acá. Si yo pongo document y pongo punto getElementBy, ¿sí? Me figura, el único que me figura en singular que trae un elemento específico es byId. El resto, fíjense que dice getElements. O sea, trae una lista que después nosotros la tenemos que descomponer y buscar el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo llamara al objeto por clase, a ver si tiene clase el H1, creo que sí. El H1, sí, tiene clase. La clase es result. Y si yo buscara un elemento por clase, fíjese que dice elements. ¿Sí? Por eso es que se utiliza más hoy el query selector que el getElementById si no necesitan algo específico. Y dije result, ¿no? Sí. Result. Lo voy a poner abajo para poder hacerlo en una de las funciones de suma para poder hacerle un console log.
y que ustedes lo vean. Lo vamos a poner acá. Son diferentes métodos para buscarlos. Por ahí, si vos estás acostumbrado a CSS, a trabajar con CSS puro, el Query Selector te va a resultar más familiar para traer los elementos. ¿Sí? Vamos a declararlo como una variable acá. Vamos a poner var data igual. Y acá vamos a hacer un console log de data. Y van a ver cómo lo trae. Console.log data. Después cuando vean objetos los van a ver, y arrays lo van a ver más específicamente, pero no me trae como en el ID el elemento específico. Me trae un conjunto de elementos y yo tengo que seleccionar después cuál. Se los muestro ahora, pero después lo vamos a ver más en profundidad, así que no se enrosquen con esto, es una muestra nada más. Consola. Lo puse en suma, ¿no? Sí, suma. ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué me trae? Una colección de HTML. Dentro de esa colección encontró un H1, pero yo no lo puedo llamar directamente. Yo lo que tengo que llamar ahí, si yo lo quisiera utilizar, es utilizar la posición 0 de ese elemento. O el index 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me trae elements con ese al final. Me trae conjunto o un array de elementos. Claro, al poner el 0, seleccionas uno de los elementos, o sea, el primero. Claro. Si yo tuviese dos elementos, a ver, vamos a traer. Los botones tienen una clase para que ustedes lo vean. A ver. Bien, class count. No, class button. Ahí está. Vamos a llamar class buttons. Class. Que son varios. Con doble T. Creo que estaba así. Y vos ahí podrías poner query selector entre paréntesis punto result, ¿no? Claro, exactamente. Y me traería específicamente los elementos cuyo clases son result. En este caso es uno solo. Claro, claro. Si yo le pongo query selector solo, me va a traer el primer elemento que encuentre, ¿sí? Con result, con la clase result. Después hay otra que la vamos a ver más adelante, que es query selector all, que me trae todos los elementos contenidos dentro de una clase result. Que eso es útil cuando utilicemos checkpoint. Vamos a ver cómo chequear y deschequear todos los checkpoints, ¿sí? Que eso no viene por defecto y es muy útil cuando nosotros queremos hacer un filtro, por ejemplo, con checkpoint y necesitamos limpiar ese filtro, deschequear todo. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahí le puse la clase botón. La clase botón me trae un div. No, la clase botón no, porque estoy llamando el div. Yo quiero llamar a los botones. Vamos a poner una clase a los botones. Traje solamente el div class. Button, le vamos a poner. Y creo que hay algo que se llama query selector all. Sí. O sea, no puedes Sí, pero- seleccionar todos los botones ahí con eso. Con la opción botón y te selecciona todos los botones. O también con la clase. Sí, pero estoy buscándolo por clase ahora, no por tag. Estoy mostrando el ejemplo de clase. Yo ahí todos los botones tienen la clase. Pueden ser que varios elementos tengan una misma clase. En este caso yo había traído solamente buttons y me trajo el div porque solamente el div tiene la clase esa. Y lo voy a cambiar acá abajo. Voy a sacar la S y lo voy a poner donde estaba, acá, button. Después esto de cómo manejarlo lo vamos a ver más específicamente, pero le quería mostrar cuando me preguntaron por qué Query Selector, porque me permitía seleccionar elementos más específicos. ¿Sí? Me trae una colección de 3 elementos que tienen la clase botón, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Sí? Botón menos, botón reset, botón más. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, de ese getElementByClass,
que llamé, quisiera seleccionar el botón reset, acá le tengo que poner el index que quiero seleccionar. Por ejemplo, 1. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a seleccionar el botón 1. ¿Sí? Por eso es que muchas veces es más simple utilizar un query selector que llamarlo por clase. Eso lo van a ir viendo de acuerdo a lo que ustedes necesiten llamar. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué en el query selector del counter, cuando, o sea, dentro de los paréntesis tienes un hashtag y después count menor que, y después en los otros query selector solo un punto? Porque les mostré acá que ustedes lo pueden llamar por patch, igual que como lo llaman en CSS. Cuando vos querés ubicar dentro de este elemento un H1, hace memoria de CSS. Cuando vos querías buscar un elemento específico dentro de un div, por ejemplo. Sí. Yo estoy buscando acá un H1 contenido dentro del elemento que tiene de ID count. Supongamos que yo no le voy a poner ID a todo. Y yo acá lo puedo ubicar también por ruta con el query selector. Esta es la ruta del elemento. Claro. ¿Sí? O sea, yo me paro en mi CSS, en mi HTML, ¿sí? Vamos a verlo acá por elemento. Yo me paro en mi HTML y la ruta sería el elemento cuyo ID es count, Sí. el H1. Ok, entiendo. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente yo tengo un montón de... ¿Vieron que pueden buscar el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo en CSS? Sí. Bueno, la búsqueda es exactamente igual. O sea, vos los buscás. Acá yo lo estoy buscando por ID. Lo podría haber buscado por clase también, el H1 contenido dentro de la clase tanto. ¿Sí? Sí. Bien, dudas, consultas, preguntas. Y acá todavía no lo completé. Me sigue faltando completarle Counter Style. Sí, por ejemplo, sí, hablamos o no. Dale. Profe, le quería pedir el favor de si me podía explicar otra vez lo de las condicionales que hiciste abajo. Pues porque primero hiciste la estructura normal, ¿cierto? Y después hay otros dos if dentro del mismo scope, ¿se llama? Sí. Dentro del mismo condicional. Sí. ¿Me decís Por a ahora, dónde? Acá. pues, o sea, ¿es posible siempre meter otra vez dos condicionales más después de una estructura completa? Sí, porque son condiciones diferentes a verificar. Entonces el programa tiene que verificar la primera y después ya pasa por las siguientes, ¿cierto? Exacto. Va a verificar que esta estructura de condicionales tiene dos. Tiene un else if, dos else if y un else. Esto es una estructura de condicionales. ¿Sí? Fíjate, yo me paro en uno, se pinta cuál es la estructura. Y estas dos son estructuras sueltas. Entonces ahí tendríamos tres estructuras, Tres ¿cierto? estructuras, exactamente. Listo, profe. Gracias. Puede verificar esta y esta y esta. Puede verificar una de estas, esta y esta. Son tres estructuras diferentes. Fíjense, yo me paro sobre el if, hago clic y me muestra cuál es la estructura interviniente dentro de este if. Por eso es importante marcarlo como else if, para que se sume dentro de la estructura. Es más fácil para nosotros leer, ubicar y manejar nuestro código. Si lo hacemos, y es parte de las prácticas, si lo hacemos de este modo. O sea que ahí el cierre de esa estructura inicial de la línea 45, el cierre es en la línea 60. Exacto. Paréntesis de cierre es Exactamente. la llave, perdón.
Ahí cierra una, la otra empieza en la 62 y termina en la 64, la otra empieza en la 65 y termina en la 67. Y esto acá, para que les quede más ordenado, yo después le voy a ordenar el código, lo vamos a poner ahí para que se marque como cierre. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? Así ya les dejo tu tareita. ¿Nada? Bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a trabajar sobre la primera parte, van a establecer un condicional o un operador de i para darle un segundo color, ¿sí? Cuando sea la variable, por ejemplo, menor a -5. O sea, cuando vaya para el menos, yo acá tengo, por ejemplo, a ver, lo vamos a ver clarito. Vamos a cerrar esto. Cuando va para el más, tiene dos colores. ¿Sí? Cambia. Pero cuando va para el menos, tiene un solo color. Rojo. Yo quiero que cuando esté más o menos, cuando sea antes del 5, sea naranja. O el color que ustedes le quieran poner. Yo le digo naranja como para hacer tipo una especie de warning. ¿Sí? De cuidado que se te está sumando mucho. Antes del 5 tiene que ser naranja. O un color más claro. Y pasado el 5 ya tiene que oscurecerse. Bien, eso por un lado. Ven que lo vamos a poner en la guía, así ya. Día 2. Tarea. Tarea. Va a ser agregar una condición para que cuando el valor del contador sea negativo, tenga dos colores. Y por otro lado, lo que les voy a pedir, yo acá cuando aprieto suma, me aparece, comenzaste a jugar con tu playground, cuando no tiene la posición contraria, entonces no va a hacer nada, pero cuando aprieto resta, no me aparece nada. Si acá me aparece suma, cuando es positivo, ¿sí? Esto, cuando es negativo, debería cambiar. Debería decir cuando estoy restando. ¿Sí? Agregar una condición que me indique que estoy en 0 y agregar una condición que me indique que estoy restando. ¿Está bien? ¿Está claro? O sea que ahora esta vez tenemos que modificar el HTML, el CSS y este documento. Yo te voy a pasar, así como está este, ya con el HTML hecho, te lo voy a pasar. Ah, Para que vos tengas el comparativo. pero habría que, pero para paralelo. agregarle que diga estás restando. Fíjate cómo lo sumé yo acá. El HTML ya lo tenés. Y ya tenés seleccionado el elemento donde va a pegar ese texto. Este es el texto que agrega. Si yo acá le cambio, por ejemplo, y le pongo estás restando, mirá, te lo voy a mostrar rapidito.
sumando. Vamos a hacer... Pero... ¿qué me está faltando? Ah, está cerrado. Es una condición cerrada arriba. ¿Qué me está faltando acá? El cierre de la función. Que falta la apertura de la función. Sí. Tomé este como apertura y cierre. No, el de abajo, el del 70, es el cierre de la función. Sí, falta la apertura. Ahora sí. Hace esto, counterval, la apertura de la función y me Está sumando, ahí creo que falta la apertura. Después del está cierre. sumando. Ah, lo copié. Copié la condición. Ahí está. Ahí debería estar completo. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Ahí en el HTML agrega texto ahí. Sí, sí, ya. Agrega texto ahí y lo cambia. Le cambia el valor al elemento seleccionado. ¿Sí? ¿Lo ves? Claro. ¿Sí? Profe, entonces del index no tocamos nada, del HTML. No, no hace falta. No Listo. hace falta tocar nada. Eso lo acaba. Solo el JavaScript. Igual ahora, me imagino que ya lo van a ver en el video, pero bueno. No, estoy sacando de más. ¿Sí? O sea, yo desde acá modifico con el inner.html, de acuerdo al condicional, lo que esté en el elemento. El elemento S es acción, que es un elemento de clase acción, que si lo buscamos en el index, acción es un H2 que no tiene nada dentro. ¿Sí? No tiene, inicialmente en el HTML no tiene ningún texto. Yo se lo agrego con el inner.html, el inner HTML, una vez que se cumple la condición. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Profe, Sí, gracias. No, por qué favor. pena, no sé si ya lo dijiste, pero entonces el código, pues el código, ¿cómo sabe que esa impresión va directa a ese H2? Porque yo lo seleccioné con el query selector. Yo primero selecciono el elemento con el query selector. Declaro la variable acción. Ah, ya. Sí, Document, query selector, el objeto, el elemento de tipo acción, de clase acción. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer, me va a guardar en la variable acción la conexión o el elemento que tenga la clase tipo acción. Que lo va a buscar, va a decir, sí, listo, ahí está guardado. Y desde ahí yo ya me manejo con la variable. Ya sé que cuando llame a acción, acción va a traer esto. De una, gracias. No, por favor. ¿Dudas, consultas, preguntas? De a poquito le van sumando cosas. Miren, ya llevamos casi 80 líneas de códigos. De a poquito le van a ir agregando cosas. Bien, ¿no hay más dudas, consultas o preguntas? Yo voy a seguir reviendo las clases a pleno, así que yo por ahora tranqui. Yo Bien. para el lunes ya voy a estar fresco. Bien, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, levantan Es que la mano. capaz que no se me ocurre, ¿viste? Como que le tengo que... Tenés que hacer para que se te ocurra. Claro. Tenés que empezar a hacer, a codear, a escribir código, y desde ahí te van a surgir las dudas, una vez que vos vas haciendo. Lo bueno sería que
una vez que ustedes empiezan y surgen las dudas, anótenselas las dudas para preguntarlas, porque por ahí cuando empieza la clase no se acuerdan de dónde se habían trabado y se pierden sacarse esa duda. Sí, de a poco yo creo que lo que es súper esencial es identificar todo lo que hay en el archivo JS, ¿viste? Como Claro. de a poquito cuando arrancamos con HTML, CSS y teníamos que identificar qué era cada cosa, bueno, lo mismo. Exacto, exacto. Vos acá tenés elementos que son fundamentales en JavaScript. Uno son las funciones. ¿Sí? Las funciones son las que te dan vida al código, lo que le permiten interactuar, lo que le dan movimiento. ¿Sí? Si vos sacás las funciones, tenés un montón de variables y condicionales que no se van a poder ejecutar, por un lado. Y por el otro lado tenés los condicionales, con sus operadores. Los condicionales lo que hacen es la toma de decisión en cuanto al código. Si pasa esto, vas a hacer esto. Si pasa aquello, vas a hacer lo otro. Y entonces el código se va modificando. Fíjese cómo en unas líneas de código nosotros hacemos que esto se modifique mucho. ¿Por qué? Porque si suma, cambia de color, se agranda, si resta, cambia de color, se achica, si se resetea, se vuelve a cero y cambia de color. Si suma y pasa un valor, se vuelve a cambiar de color, aparecen, desaparecen los textos. Y todos esos elementos son modificaciones a través de la vida que nosotros le damos por nuestro JavaScript. ¿Sí? Y recuerden siempre que JavaScript no va a interpretar lo que ustedes quieran hacer, sino que va a hacer lo que ustedes le digan. ¿Sí? Por eso es que tienen que ser específicos. Si falta algún punto, no lo va a hacer. ¿Está bien? Sí, está bien. Listo. Bueno, chicos, los libero. Yo me voy para otro Zoom. Y cualquier duda, consulta, está Cami, está Kevin y está Lucre también a la tarde. Yo a la tarde particularmente no estoy porque estoy a la